en la anterior participación de Juan Carlos de la C, hablábamos de la encuesta del INEGI y la Conducef, ¿verdad? Porque es INEGI, es correcto. Conducef, INEGI Conducef, sobre la salud financiera del país, y decíamos que uno de los hallazgos que nos parecieron a Juan Carlos y a mí más relevantes es que solo la mitad de los mexicanos mayores de 18 años tiene dinero ahorrado, y de ellos solamente 57% solamente una quincena de ahorro. Y bueno, decidimos que valía la pena profundizar en este tema. Y te dejo a ti la presentación de nuestra próxima entrevistada, Juan Carlos de la C. No, muchísimas gracias, y gracias también a Sofía Macías, autora del libro Pequeño Cerdo Capitalista, que está con nosotros. Sofía, eres una buena amiga tanto de este espacio como de Imagen Empresarial, como de Pascal. Nos conocemos desde mucho tiempo, y por eso pues te estamos marcando en estos momentos. Qué gusto poder platicar con ustedes, y de verdad creo que todo el mundo tenemos clarísimo que vivimos en cierto grado de estrés, pues de acuerdo a la encuesta, no todo el mundo, pero que el tema del dinero no es exactamente nuestro fuerte, ¿no? Entonces, buenísimo poder platicar de por qué y qué podemos hacer para bajarle este estrés financiero. Sofía, yo me acuerdo en entrevistas que hemos hecho contigo, que tú, una de tantas recomendaciones, porque son muchas, pero una que se me quedó así muy grabada, es que el ahorro tiene que hacerse al principio de la quincena, no esperarse a que termine la quincena y uno ve ahí cuánto le sobró. Exactamente, o sea, en Pequeño Cerdo Capitalista le llamamos quítame lo que me lo gasto, porque efectivamente, Pascal, si nosotros no le damos prioridad al ahorro, siempre va a haber imprevistos, tentaciones. Ahorita, además, yo creo que se ha multiplicado la forma de gastar, es muchísimo más fácil con el tema de que podemos hacer compras desde el celular, que tenemos habilitados, que en un clic podamos comprar, que de pronto tenemos mucho bombardeo en redes sociales, incluso las notificaciones, ¿no?, de las mismas aplicaciones de comida, de transporte, de compras, que te están llegando todo el tiempo, ¿no? Entonces es mucho más complicado que suceda el ahorro si lo dejamos hasta el final. Y me llamó mucho la atención justo este dato que decían que la mayoría solo tiene una quincena de ahorro, los que llegan a tener en esta encuesta de bienestar del INEGI, porque esto tiene que ver justo con un componente muy importante de las finanzas personales, que es formar nuestro fondo de emergencias, es decir, tener un dinero para cuando haya imprevistos, porque siempre va a haber alguna situación. Los que tienen mascota, pues todo el tiempo se les enferma el perro. Los que tenemos hijos, de pronto, pues que si el gasto de la escuela, que si la enfermedad del niño, que si ahora hay que comprar tal cosa, de pronto puedes tener una emergencia médica o familiar. Y esto evidentemente, incluso si todavía no ha sucedido esa emergencia, pero tú sabes que no tienes los recursos, ya te estás estresando todo el tiempo pensando en qué voy a hacer en ese momento. Entonces ahí la recomendación es, yo creo que uno de los primeros pasos para reducir el estrés financiero, para empezar a ahorrar, es justamente tener de meta este famoso fondo de emergencias. ¿Cuánto tendríamos que tener? Entre 3 y 6 meses de nuestros gastos. Esto, ojo, no lo tienen que reunir en un solo año. De hecho, ahí la recomendación es, bueno, vamos a ponernos la meta de que por lo menos en un año tengamos un mes de ahorros de lo que nosotros tenemos como ingresos. Para esto necesitarías ahorrar alrededor del 8.2% de tus ingresos cada mes, de todo lo que recibas, no importa si tienes ingresos fijos o variables, tú 8.2% en cuanto cae el pago, y eso te va a ayudar a tener este colchoncito y poco a poco ir formando este fondo de emergencias y bajarle a este estrés. Yo creo que sí estamos en una situación en la que tenemos una mezcla venimos de 2 años de alta inflación, obviamente pues acabamos de pasar elecciones, y eso financieramente estresa mucho a la gente, porque siempre tenemos incertidumbre hacia adelante, pero también, digamos, el contexto no ayuda mucho, pero también si nosotros nos volteamos a ver nuestros hábitos, checando la encuesta nacional de inclusión financiera, solamente el 21% de las personas llevan un presupuesto familiar. Entonces, si nosotros dejamos el ahorro para el final, pero además no sabemos en qué estamos gastando, es muy difícil. Entonces, yo creo que si tuviéramos que tener 2 primeras recomendaciones para bajar este estrés financiero, sería, como bien lo mencionaste al principio, no esperarnos a ver qué nos sobra para ahorrar, sino ahorrar en cuanto recibimos nuestros ingresos. Y segunda, empezar a llevar un registro de nuestros gastos y una planeación. Si nosotros
no llevamos presupuestos. O sea, al principio es un poco frustrante porque dices, tengo mucho mes al final de la quincena, pero si no empiezas a hacer este registro de en qué quiero destinar el dinero y cuánto me estoy gastando, es muy difícil planear y siempre vas a estar estresado porque siempre van a surgir cosas. Bueno, Sofía, vamos a tener que hacer una pausa, pero queremos seguir platicando contigo. ¿Nos puedes esperar un par de minutos? Claro, Regresamos aquí me quedo feliz. enseguida con Sofía Macías, autora del libro Pequeño Cerdo Capitalista sobre finanzas personales. Regresamos en un momento para seguir esta conversación. Estamos conversando con Sofía Macías, especialista en finanzas personales. Y Sofía, Juan Carlos de la C tiene una pregunta. Sofía, creo que es muy importante y te agradezco que te hayas mantenido con nosotros en el corte para mantener la plática. Creo que es muy importante que esclarezcamos algo, porque una cosa es el fondo de ahorro, otra cosa es el fondo para las emergencias y otra cosa es lo que las personas también pueden empezar a destinar para invertir, ya sea para el ahorro del futuro o que en ese momento tengan vejez, ¿no? el ahorro para vejez, cosas así, ¿no? Claro, de hecho, a mí me gusta mucho decirle a la gente que piensa en el ahorro como 3 cajoncitos. Un cajoncito es el de nuestras metas, o sea, cosas que queremos hacer, un viaje, comprar una casa, estudiar nosotros algo que nuestros hijos estudien o para la educación de nuestros hijos. Incluso si estás más joven, pues a lo mejor tener un ahorro específico para los conciertos que ahorita pues obviamente Están digamos muy que caros, se vino la conciertiza y están bien caros, exacto. La inflación también le pegó a los conciertos grueso. Sí. Entonces, esa es la parte de metas. El segundo cajón tendría que ver con las emergencias, que son justo todos estos gastos que no tenemos previstos y que pueden suceder en algún momento. Las deudas no son imprevistos, porque esos ya sabemos que los tenemos que pagar, ¿no? Entonces, por ejemplo, se me ponchó una llanta, tuve un gasto médico importante, hay una gotera en mi casa, se enfermó mi perro, eso entra en la parte de emergencia. Le podríamos llamar el FONDEP, el Fondo de Desastres Personales, ¿no? ¿No? Ándale, me encanta. Sí. Exacto. Justo, eso sería la parte del cajón. ¿Y el tercer cajón qué sería? ¿Como para ahorrar para la vejez? Retiro, sí, porque justamente ha cambiado esto mucho. Justo hace unos días estaba en Tlalpujahua, Michoacán, y platicando con una señora le preguntaba si iba a tener pensión, y la respuesta fue, no, pero tengo a mis hijos. Ajá. Y pues la verdad es que eso sonaba bien para una generación anterior. Primero, pensando que tus hijos no sean baquetones. Y segundo, pensando que tengas hijos. Estas generaciones ya no vamos a tener hijos. El sistema de pensiones, o sea, incluso si cotizas a la Seguridad Social, aunque se reformó y ya estamos metiéndole más, pues nos vamos a tardar hasta el 2030 en cotizar al 10% más o menos. Entonces, todavía estamos con tasas muy bajitas. Así que si nosotros no le aportamos, y sobre todo desde joven, aunque sea poquito al Afore, la verdad es que sí vamos a tener broncas muy fuertes cuando nosotros lleguemos al momento de la jubilación. Entonces creo que sí, si nosotros a lo mejor dices, ay, es muchísimo, ¿cómo voy a ahorrar para mis metas, mis emergencias y mi retiro si no ves que estoy estresado financieramente? Y ya salió en la encuesta del INEGI que todos, o sea, bueno, que prácticamente la mitad andamos en las mismas. Pues ahí sí es un tema de cambio de hábitos y de entender esto de los cajoncitos, de la cantidad que tú puedas ahorrar. Ahí sería importante que hagas estas 3 divisiones. Si son 100 pesos, pues a lo mejor si ahorita es mucho más importante juntar tu fondo de emergencias, a lo mejor le echas 50 pesos a tu fondo de emergencias y a tus metas le echas 30 y a tu retiro 20. O a lo mejor incluso a tu retiro le estás echando 5 pesos y todo lo demás a las otras 2. Pero el chiste es siempre estar aportando a los 3 para ir avanzando. Ese porcentaje y también pensar, de las 3, ¿cuánto? Porque nos dijiste que el de fondo de emergencias es 8.2. ¿Cuánto sería de los otros 2? Ahí depende un poco, Pascal, obviamente de las metas que tengas, porque pues si tienes metas muy grandes, pues a lo mejor le vas a tener que destinar un porcentaje muy alto de tu ahorro. O sea, no es lo mismo decir, bueno, pues yo nada más quiero ahorrar para, no sé, para irme de viaje dentro de un año, o decir, no, es que yo estoy ahorrando para el enganche y la casa y tal. Entonces ahí hay que hacer su cuenta. Y en el tema del retiro se va incrementando con la edad. Digamos, si estás en tus 20s,
el porcentaje global es también alrededor del 8%, pero si tienes Afore, que ya estás aportando, o sea, con las reformas más o menos estás aportando ya el 7%, o sea, y se va a ir incrementando hasta 10%, pues a lo mejor nada más le tienes que un 2% de tus ingresos, ¿no? Pero si ya estás muy cercano al retiro, esos porcentajes, pues dependiendo de qué tan cercano al retiro, casi ya es rézale a San Charbel, porque hay que ahorrar el 120% de tus ingresos, ¿no? Por eso, si estás muy cercano, es como, pues ya ni modo, ya no ahorro. Lo que hagas ahorita te va a llevar a un mejor estado que si no haces nada. Pero sí hay que tener conciencia de que entre más cerca estás del retiro, si no has empezado, tienes que aportar más o empezar a ver qué mecanismos vas a utilizar para complementarlo. Si por alguna razón, ya quedan pocos, pero si por alguna razón tú empezaste a cotizar antes de 1997, que fue cuando fueron la reforma de las Afores, tú todavía alcanzas la ley 73 del Seguro Social, entonces pues si hoy estás cotizando, lo importante es que estés con el salario más alto posible para tener una buena pensión, y si no estás cotizando, pues también considerar si tú puedes aportar a un esquema que se llama modalidad 40. Sofi. Pero digamos que en todo esto creo que lo que es muy importante es pensar que más que estresarnos por todas las cosas que tenemos que hacer, la única forma de bajar el estrés y la ansiedad financiera es empezar a tomar acciones. Entonces, ¿qué acción pequeñita puedes tomar para acercarte, aunque sea un poquito, o empezar a ahorrar si hoy no estás ahorrando nada? Sofi, creo que también vale mucho la pena, nos queda solamente como un minuto aproximadamente, pero creo que vale mucho la pena tocar algo que mencionabas hace unos momentos, que es también tener el registro de todos los gastos que tenemos, porque así no te sobran deudas y no tienes gastos gastos que dices, bueno, ¿de dónde salieron? ¿Cuál es el primer consejo que le puedes dar a la gente para tener estos registros? Pues ahí hay dos opciones. Una de dos, o lo haces a la antigüita y lo pones o en una libretita o en una hoja de notas de tu celular, o te puedes descargar alguna aplicación de gastos, como hay muchas gratuitas, hay gestor de gastos, está Monify, está Fintonic, hay muchas, y eso te puede ayudar incluso a vincular tus gastos con tarjeta. También revisar una vez a la semana los gastos en tus cuentas, eso te ayuda bastante a entender qué está pasando y no que a fin de mes digas, ay, ¿y esto de dónde salió? Entonces, ser constante con esta parte del registro de gastos, pero sobre todo después tener un día al mes en el que los puedan revisar. Y bueno, evidentemente, si tienen más dudas sobre el tema tenemos un tutorial en YouTube sobre cómo hacer un presupuesto en el canal de Pequeño Cerdo Capitalista, pero también si se quedaron picados con temas de cómo mejorar su salud financiera y cómo poner en orden sus finanzas, justo mañana voy a tener una conferencia gratuita en la Bolsa Mexicana de Valores. Buenísimo. Que todavía se pueden ¿A qué hora? registrar a las 5 de la tarde, se pueden registrar en presencial o en línea, la pueden ver también. Y vamos a estar hablando justo de 3 temas que tienen mucho que ver con la salud financiera, que es ahorro, deudas y fondo de emergencia. Pues buenísimo, buenísimo. Pues Sofía, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Al contrario, cuando quieran, y pues bueno, a ponerse en acción para bajar ese estrés financiero. Gracias, Sofía Macías, especialista en educación financiera y finanzas personales y autora del libro Pequeño Cerdo Capitalista.